Ese 80.000 es el número de personas al año que tienen fibrilación auricular en República Dominicana. ¿Ok? 80.000, es muchísimo. ¿Ok? ¿Y ese 80.000 de dónde sale? ¿Cómo yo me sé ese número? Bueno, esto es la guía de fibrilación auricular de la Sociedad Europea del año 2020. Vean lo que está en color amarillo, que dice aquí tenemos a República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, todo esto que está acá, dice que hay entre 600 y 700 casos por cada 100.000 habitantes. Si nosotros redondeamos que hay 11 millones de habitantes en República Dominicana, que debe haber más, tenemos entonces, ese es el número, 80.000. ¿Ok? Ojo. Y es prevalencia. O sea, usted toma esa estadística hoy y al año siguiente, ese mismo día, hay 80.000 más. Ahí están los mismos 80.000. Y cabe destacar que esto muy probablemente es un subregistro, porque aquí no llevamos registros de nada, y esto es para el 2016, o sea, eso fue hace 7 años atrás. Muy bien. Ok. La fibrilación auricular así se distribuye: 1% en menores de 60 años, 60-80 años de 64% y mayores de 80 años en 35%, y esto fue publicado en el 2014 y esas estadísticas se mantienen. Sin embargo, ahí no está el COVID. ¿Okay? Actualmente estamos viendo muchos pacientes jóvenes con fibrilación auricular. ¿Ok? Los pacientes con FA, el 70% de los pacientes que tienen fibrilación auricular son hipertensos y el 19% son diabéticos. Si sabemos entonces que la población mundial, según la OMS en el 2013, 35 a 40% era hipertensa de la población mundial y 4 a 9% de adultos en el mundo, también por la Organización Mundial de la Salud, tienen diabetes. Yo les quiero hacer una pregunta a todos. La semana laboral, a los que no están de servicio ni nada de eso, terminó ayer y empezó el lunes, obviamente. ¿Cuántos pacientes hipertensos vieron? Todos, ¿verdad? Muchísimos. ¿Cuántos diabéticos vieron? Levanten la mano quienes vieron más de 10 pacientes diabéticos. Mucho más, ¿verdad? De 10. ¿Cuántos pacientes con fibrilación auricular vieron? Y ahí se callaron todos. ¿Ok? Y fíjense esto. ¿Por qué la pregunta? Y las preguntas aquí son: yo soy un amante de la medicina basada en evidencia, pero ahora tenemos que hablar de la medicina basada en realidad, y esa es la realidad. ¿Cuántos pacientes hipertensos vieron? ¿Cuántos diabéticos vieron? ¿Cuántas FA vieron? Una ya dijo. ¿Ok? Y así es. Pero fíjense esto, y es algo de estadística simple. 3 a 6% de la población mundial tiene FA. Si nosotros decimos que el 9% de la población mundial tiene diabetes, y si decimos que el 6% tiene FA, sacando una cuenta rápida, por cada 2 pacientes diabéticos que ustedes ven, tienen que haber un paciente con fibrilación auricular. ¿Eso es así? ¿Cuál es el problema? Que la diabetes la gente sabe que la tiene. Usted le hace una glicemia o una hemoglobina glicosilada, y si eso está alterado, ya la diagnosticó. Pero diagnosticar una fibrilación auricular es un poco más complejo. Porque ¿a qué paciente ustedes no le piden una glicemia? A todos. Pero no todos le piden electrocardiograma, le piden Holter, le piden fuerza. Dígame, doctora. Bueno, yo trabajo en un centro. En esa ambulatoria tenemos disponible inmediatamente todas las cosas que se hacen ahí. Es muy raro que un paciente que haya ido al centro no tenga al menos una electro. Excelente, como debería ser. Pues todo paciente mayor de 40 años debería tener un electro. Pero el problema es que, como le explicó el doctor Villar en su exposición, diagnosticar la fibrilación auricular a veces no es fácil. ¿Por qué? Porque muchos pacientes están asintomáticos. Y si nosotros unimos esto, que del 0 al 6% de la población tiene fibrilación auricular, y entendemos que si un paciente es diabético
y además hipertenso y tiene palpitaciones, no busquen otra cosa, eso es FA hasta que se demuestre lo contrario. ¿Por qué? ¿Por qué hay que buscarlo? Bueno, porque cada vez que ustedes vean esto, ustedes tienen que pensar inmediatamente, ustedes ven esto e inmediatamente piensen en esto. Porque sí, porque sí. Y sabemos que la diabetes, que es la patología que más excelsamente manejan los internistas, es una patología devastadora. Mal controlada es devastadora, ¿ok? Pero es una devastación que va en el tiempo. El paciente se va, como dicen, comiendo de a poquito. El sistema neurológico, el sistema cardiovascular, los riñones, todo poco a poco. En la FA no. En la FA el evento ocurre de un día para otro. El paciente puede estar saliendo de su consulta y hace el evento vascular. Como lo decían allá, la mayoría de los ACV son terriblemente grandes, tienen esa particularidad. Entonces, así como hacemos el símil, que cada vez que veamos un paciente en FA, pensemos que estamos viendo un ACV, cuando ustedes vean un paciente con palpitaciones no documentadas, hipertenso y diabético, no busquen otra cosa, busquen FA. Si le quitan la FA, buenísimo, porque hablábamos, vamos a ponerle un holter implantable, sí, y en ese año hace la ACV, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, esa patología no nos deja esperar, tenemos que actuar en esa patología. ¿Ustedes creen que una persona de 65 años va a tener problemas de ansiedad porque llegó el marido llegó tarde? Que no, más bien que se vaya ese hombre y que no venga porque me está fastidiando aquí en la casa. ¿Ah? Ok. Y esto lo sabemos, que la FA aumenta 5 veces el riesgo de enfermedad vascular cerebral, pero vean esto, aumenta por 3 veces el riesgo de insuficiencia cardíaca. Y hay algo que no le paramos mucho, que es esto, que la persona con fibrilación auricular, quitando la FA, quitando el ACV y quitando la insuficiencia cardíaca, se mueren 2 veces más por causas cardiovasculares, pero aumenta por 2 el riesgo de demencia. Se dice que el paciente con fibrilación auricular permanente tiene un deterioro entre el 25 y el 30% de su capacidad cognitiva a los 5 años. Eso es muchísimo. Yo lo viví con mi padre, eso es muchísimo, muchísimo. ¿Ok? Entonces siempre recordar esto, que la FA es una de las primeras causas a nivel mundial de enfermedad vascular cerebral, insuficiencia cardíaca y muerte cardíaca. Siempre, siempre. Con la FA no se puede esperar porque siempre nos va a ganar, siempre. La FA siempre nos va a ganar. Vamos a ver este caso. Este señor es Juan, tiene 66 años. Juan es taxista de Uber, es diabético hipertenso, camina 2 kilómetros diariamente, no fuma ni consume alcohol. Acude a consulta por palpitaciones rápidas desde hace aproximadamente 2 semanas. Toma candesartán, amlodipina, aspirina y metformina. Presión arterial 150/90. ¿Quién no ha tenido a Juan en su consulta? Todas las semanas ustedes ven un Juan en su consulta, todas las semanas. ¿Ok? Muy bien. Y Juan llega con este cajero, una FA con respuesta ventricular rápida, tiene 110, 120 de frecuencia, está ahí. O un poquito, un chin más, si mido de este lado está en 110, si mido hasta en 120. Muy bien. Lo cierto es que tiene FA, tiene un eco con cardiopatía hipertensiva y una FEBI conservada, tiene una hidratación leve de la aurícula izquierda, disfunción diastólica tipo 1 y todo lo demás está normal. ¿Qué hacemos con Juan? Aquí tenemos. Fíjense, le ponemos amiodarona, le ponemos beta bloqueante, le ponemos digoxina, le ponemos aspirina, le ponemos aspirina más clopidogrel, le ponemos un anticoagulante oral o ningún tratamiento porque está prácticamente asintomático. ¿Qué hacemos? Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer con Juan es ¿qué queremos lograr en ese paciente con fibrilación auricular?
Y el tratamiento de la fibrilación auricular se basa en 3 pilares fundamentales. Y los 3 hay que hacerlos siempre, pero en un orden. Y el primero es disminuir los eventos tromboembólicos. Segundo, controlar la frecuencia. Y de último, controlar el ritmo. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos para disminuir los eventos tromboembólicos? Bueno, tenemos la clasificación del CHAS, la escala, que ya la vimos. Este paciente tiene hipertenso, diabético y tiene entre 74 años, tiene 3 puntos. El 3 puntos le da un riesgo de 5.92, en la columna roja, alto riesgo. Tenemos estas 3 opciones: aspirina más clopidogrel o anticoagulantes orales. ¿Quién le pone aspirina? ¿Quién le pone aspirina más clopidogrel? ¿Quién le pone anticoagulante oral? Y los que no levantan la mano no le ponen nada. ¿Ah? Muy bien. Entonces fíjense, yo los felicito a todos, a los que le pusieron clopidogrel al paciente, a los que le pusieron anticoagulante al paciente. A mí me da un dolor e impotencia cada vez que yo veo un paciente con fibrilación auricular que no está anticoagulado, 1, 2, que tiene doble segregación plaquetaria, o que tiene solamente aspirina, o que está anticoagulado a la mitad de la dosis. Eso es como no anticoagularlo. Señores, nuestro deber como médico es, sea la especialidad que sea, como lo hablábamos ahora, sea psiquiatra, el único que no está en eso es el anatomopatólogo, pero todos los demás que vean un paciente vivo con fibrilación auricular tienen que anticoagularlo de una vez si tiene sus criterios para anticoagularlo. ¿Por qué? Porque de ahí a que lo vea, al que usted lo refirió para anticoagularlo, va a ser el ACV. ¿Ok? Y eso es así. Y todos los que trabajen con pacientes tienen poder legal de anticoagular a un paciente si saben lo que están haciendo. ¿Ok? Y es así. Es inaudito que un paciente salga de una consulta con diagnóstico de fibrilación auricular y un chat para anticoagularlo sin anticoagulante. Inaudito. ¿Ok? Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque yo veo en mi consulta todos los días pacientes con doble segregación plaquetaria porque tienen fibrilación auricular y les da miedo ponerle el anticoagulante y listo, ya. Eso no puede ser. Este estudio salió publicado en el 2006, el estudio ACTIV. Fíjense, la tasa de accidente cerebrovascular, embolismo sistémico e infarto y muerte vascular, como fue mucho más alta en la combinación de clopidogrel y aspirina en pacientes con FA con anticoagulación oral. Una P estadísticamente significativa, la diferencia es bárbara. Pero cuando nos vamos no solamente al EBC, no a todas las demás, vemos como la diferencia todavía es mucho más grande y con una reducción del riesgo de 101.72. Es por eso que en el 2014 empiezan a salir las prácticas clínicas y dicen, bueno, fíjense, en la guía de práctica clínica de FEAL del 2014, estos son todos los estudios que se hicieron comparando la warfarina contra un placebo o contra el grupo control. A unos le daban warfarina, a otros le daban un placebo o no le daban nada. ¿Ok? ¿Qué pasa? Fíjense cómo todos van a favor de anticoagular al paciente con warfarina. Eso fue en el año 2014. Todos. No hay nada, o sea, es imposible. Estás comparando la warfarina contra nada. ¿Ok? Muy bien. Lo vemos acá. Ahora fíjense cuando comparamos los estudios que pusieron antiplaquetarios sobre lo mismo, sobre el placebo. Vemos como la aspirina, que fue el que se usó en ese material que aún tenemos, porque el dipiramidol o la combinación no lo tenemos, eso ya no se usa. Fíjense cómo traspasó la unidad completamente y esto da que no sirve. Todos los pacientes que usaron aspirina no servían para el riesgo relativo. Pero aquí comparamos entonces ahora la warfarina con los antiplaquetarios. Fíjense, todo a favor de la warfarina. Muy bien. Eso fue en el 2016, en el 2014, entonces en el 2016 sale esta guía y esta guía es bellísima porque esta guía dice en rojo aquí: es peligroso ponerle terapia antiplaquetaria a los pacientes con fibrilación auricular que tienen riesgo de stroke.
Ya te lo dice la guía, no se lo pongas, ¿ok? Y cada vez que yo veo, no usar antiplaquetario en pacientes con FA, cada vez que yo veo un paciente con aspirina y clopidogrel en FA, yo me imagino esto. Yo me imagino al médico que le puso eso sentado en el escritorio del paciente. Y esto ahora lo estoy diciendo porque sé que ninguno de ustedes lo hace, porque todos levantaron la mano que era anticoagulante oral, si no, no lo hubiese dicho. Lo tienen en el frente de su escritorio, usted es el médico, y usted le dice, tenga, señor, aquí le estoy dando estas 2 pastillas para que usted se las tome, no lo proteja de nada y usted aumente su riesgo de hemorragia digestiva y de ACV hemorrágico. ¿Sí o no? Eso es lo que le está diciendo a alguien que le dé 2 tabletas de antiagregantes a un paciente con FA. Más nada, eso es lo que traduce eso. Muy bien. Entonces, descartamos los antiplaquetarios, nos quedamos con el anticoagulante oral. Empezamos con el 2014, la guía, con la guía del 2016. Ahora fíjense qué dice la guía del 2020. La guía del 2020 te da un algoritmo y ese algoritmo termina al principio. Los NOA, que son los anticoagulantes orales directos, o los nuevos anticoagulantes, que ya no son nuevos nada, salieron en el 2013, de 10 años, están recomendadamente indicados como primera terapia en anticoagulación. Las guías son claras. Las guías dicen, en fibrilación auricular no valvular, que ese ya término no se usa, pues el paciente que tenga fibrilación auricular sin una válvula mecánica o sin estenosis mitral severa, eso es lo que significa valvular. Es preferible darle un anticoagulante oral directo antes que la warfarina, ¿ok? Eso lo sabemos. Y ojalá a todos les pudiéramos dar anticoagulantes orales directos. Entonces, con Juan ya disminuimos los eventos tromboembólicos. Ahora nos toca controlar la frecuencia. ¿Cómo la controlamos? ¿Con amiodarona, con beta bloqueante o con digoxina? Depende. ¿De qué depende, doctor? Perfecto. Bueno, los beta bloqueadores, si el corazón, si no te falla. Muy bien. En digoxina se usa si el paciente está en insuficiencia, se puede usar. Se puede usar. Pero la digoxina también se puede usar si el corazón está bueno. También. Eso es importante aclarar. ¿Ok? Dígame, Castillo. No, que la guía de fibrilación auricular da un algoritmo según si el paciente tiene falla reducida, preservada, Perfecto. asmático. Eso de los fármacos. Pero son este grupo. Muy bien. ¿Y amiodarona? Nadie. Muy bien. ¿Quién dijo sí? Muy bien, doctora. La amiodarona está indicada en fibrilación auricular y sí está indicada. Y ya vamos a hablar de eso. En la guía aparece, pero ya de última instancia. Perfecto, pero está indicada. De última instancia, pero está indicada. Muy bien. Ojo, recuerden algo. Recuerdo que cuando hablamos de control de frecuencia puede ser intravenoso o por vía oral. ¿Ok? Muy bien, sí, muy bien. La guía del 2014 dice esto. Tiene fibrilación auricular, le pone beta bloqueante, litacemo, verapamilo y después amiodarona, pero está indicada. La del 2016 lo pone, si tiene una fracción de diésel menor de 40, beta bloqueante o digoxina. Si tiene una mayor de 40, puede usar calcio antagonista, beta bloqueante o digoxina. Pero fíjense aquí baja, aquí baja, aquí baja, aquí baja, aquí baja, y no vemos la amiodarona por ningún lado. Ya empezamos a sospechar. ¿Okay? Muy bien. El 2020. Fíjense lo que dice el 2020 ahora. Lo mismo todo esto y al final te dice: considerar una combinación de 3 drogas o la evaluación para el paciente de ponerle un marcapasos más ablación del nodo AB. Y esa misma guía dice: la amiodarona debe ser usada como última opción cuando no se puede hacer una ablación del nodo AB y ponerle un marcapasos al paciente. Es muy claro. Como última opción. Como última opción. Muy bien. Hacerle una ablación del nodo AB y ponerle un marcapasos tiene una indicación, un grado más que de ponerle amiodarona. Entonces nos quedamos que le ponemos beta bloqueante, bloqueador de los canales de calcio, más un anticoagulante oral. Y ahora nos queda que controlar el ritmo. Vamos al caso clínico 2. Rodrigo, de 83, hospitalizado, hipertenso con un EV6 isquémico hace 4 años, consulta por disnea y palpitaciones de una semana de evolución, tratamiento ambulatorio a base de bisoprolol, amiodarona, lisinopril y aspirina. Entonces,
vemos 160 a 100, 150 de frecuencia, 20 respiraciones por minuto, tiene una tasa de filtración glomerular de 51 y vamos con SFA, una FA con bloqueo de rama derecha con respuesta ventricular rápida. ¿Ok? Muy bien. Un eco tiene un ventrículo izquierdo dilatado con una fracción de eyección de 48, una aurícula izquierda levemente dilatada con insuficiencia mitral leve. Tiene una fracción de eyección levemente deprimida. Su chat es de 6 puntos. ¿Okay? Recordemos que tiene 83 años. ¿Okay? ¿Cuál es la conducta? Lo anticoagulo con un anticoagulante oral directo a mitad de la dosis. Le pongo aspirina más clopidogrel, le pongo aspirina sola o clopidogrel solo, le pongo un anticoagulante directo a dosis completa o ningún anticoagulante o antiagregante por su edad. ¿Qué decimos ahí? La última. La última. ¿Quién dijo la última? Uno. Muy bien, lo anticoagulamos con un anticoagulante oral a mitad de la dosis. Bien, perfecto. Todos a esa edad pueden tener una vida normal. El problema de debatir si lo anticoagulamos o no a un envejeciente en FA forma parte de la historia de la medicina. Ahora lo que tenemos que discutir es cómo que lo vamos a anticoagular y cómo se va a anticoagular, porque se sobreentiende que anticoagulado tiene que estar. Existe una escala, que es la escala del Hasler, que es la escala que nos dice cuánto tiene riesgo el paciente de sangrado por los anticoagulantes. Si nosotros tenemos a Rodrigo, esa escala, el punto máximo es 9. Y 9 es un alto grado de sangrado. Si nosotros tenemos un paciente de 83 años con estas mismas condiciones y un Hasler de 9, ¿lo anticoagulamos o no? La escala te habla del riesgo, no de que no anticoagules. Exactamente. Puede tener un Hasler de 400, ¿ok? Pero el Hasler no contraindica la anticoagulación, como muy bien lo dijo la doctora. El Hasler lo que te dice es, cuidado, este paciente tiene un mayor riesgo de sangrar, velo más de cerca. Velo todas las semanas, corrígele lo que le puedas corregir, pero no le quites la anticoagulación. Ustedes en su vida como internistas, desde que pisaron o como estudiantes de medicina, desde que pisaron la primera vez en un hospital hasta el día de hoy, ¿qué han visto? ¿Más ACV isquémico o más ACV hemorrágico? Isquémico, pero por mucho. Por mucho. Yo creo que una relación de 200 a 1, más o menos. ¿Okay? Entonces, no hay que tenerle miedo al ACV hemorrágico, hay que tenerle miedo al ACV isquémico. ¿Okay? Muy bien. Con respecto a lo de la dosis, a la mitad de la dosis, la guía es enfática. La guía dice que el paciente que tiene riesgo de sangrado por dosis completa son los pacientes que tienen más de 90 años. ¿Y por qué 90 años? Porque hasta esa edad que han llegado los estudios. Todos los estudios que se han hecho no han tenido pacientes significativamente mayores de 90 años. La anticoagulación, antiagregación es un sangrado mayor. Y el sangrado mayor es un sangrado intracraneal, una gastrointestinal, intraarticular, también considerado mayor, o un descenso de hemoglobina de 2 gramos en las últimas 24 horas. Todo lo demás son sangrados menores y no tienen indicación de quitarle nada. Díganme algo, ¿usted cree que una epistaxis va a matar a un paciente? ¿Ah? ¿No lo va a matar? ¿Ah? Sí, si no le ponen el taponamiento lo va a matar, porque igual eso está chorreando ahí. Pero una epistaxis que le pongan un taponamiento va a matar al paciente. Las epistaxis son por una ruptura de un vaso, no hay otra. ¿Ok? Entonces, si usted le quitan el anticoagulante, va a dejar de sangrar, pero va a ser el ACV. O va a dejar de sangrar y se le va a trombosar el stent. ¿Ok? Y así no tenga stent, no se le puede quitar el anticoagulante. No se debe quitar el anticoagulante. Es más, por eso es que nos podríamos reunir un momento, porque eso de la anticoagulación es un mundo aparte. Ya hay esquemas de pacientes con hemorragia digestiva superior que a los 2 días se le empieza la anticoagulación otra vez. Muchas veces le bajan la dosis. Así mismo. Pues el paciente con fibrilación auricular, con un sangrado digestivo, baja la dosis del anticoagulante hasta que se encima. El paciente con anticoagulado, así como dice el doctor, como todo paciente con hemorragia digestiva, lo primero es hacer la endoscopía, que hay que hacerla más rápido para ver eso, a ver si se puede fulgurar la úlcera, cualquier cosa que se pueda hacer, e iniciar lo más pronto posible la anticoagulación. Yo tuve un problema
que me causó mucho dolor. Hubo un paciente que yo le hago una cardioversión por fibrilación auricular, un señor de 68 años, y va para una biopsia de próstata. Y no en ningún lado del país le hicieron la biopsia de próstata si no dejaba el anticoagulante 10 días antes. A ese señor lo dejaron casi mes y medio sin hacerle la biopsia porque no tenía que suspender 10 días antes el anticoagulante. Pero era una cosa que era en todos los sitios que hacían biopsia le decían lo mismo. Eso es una locura. Eso es una locura. ¿Ok? Eso se le puede hacer, la próstata es un órgano que sangra mucho, pero con 3 días que usted deje de darle, eso está listo. ¿Okay? Muy bien. Ok. Entonces vamos a hablar ahora del control de ritmo. Las 4 estrategias para el control de ritmo, y esto es lo que tenemos que saber. Anticoagulamos de primero, segundo controlamos la frecuencia, y del ritmo no nos preocupamos por el momento. ¿Ok? ¿Cuáles son esas estrategias de 4 pasos? Son muy sencillas. Lo primero que es el control del ritmo. El control del ritmo es pasar al paciente al ritmo sinusal. Eso significa control de ritmo. Control de frecuencia significa pasarlo a una frecuencia de menos de 110 en la fibrilación auricular. Y control de ritmo es pasarlo al ritmo sinusal. Listo. Cardiovertido. Lo primero, anticoagular durante 4 semanas independientemente del riesgo. Si usted tiene un paciente con fibrilación auricular que lo va a llevar a una estrategia de control de ritmo, así el chat sea 0, hay que anticoagularlo un mes. ¿Ok? Porque sí. Luego de esas 4 semanas, pueden ser 3 semanas también, nuestro protocolo es de 4, se le hace un eco transesofágico. Pero el eco transesofágico se le hace 4 semanas después de que ya esté anticoagulado. Y siempre preguntarle al paciente y hacerle saber que si es con un anticoagulante directo, que no puede dejar de tomarse una dosis. Porque dejar de tomarse una dosis hay que empezar de nuevo las 4 semanas. ¿Okay? Eso hay que recalcárselo muy bien al paciente. Luego le hacemos una cardioversión eléctrica, 24 a 48 horas posterior al eco transesofágico. En verdad es máximo 48 horas, porque se la podemos hacer el mismo día del eco transesofágico. Si en el eco transesofágico no hay trombo, le hacemos la cardioversión. Fíjense lo importante. Ese paciente tiene un mes anticoagulado y de igual forma se le hace el eco transesofágico. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido casos, paciente bien anticoagulado y tiene trombo. ¿Okay? Y cuando tiene trombo hay que cambiarle el medicamento por warfarina. Muy bien. Luego de la cardioversión, si el paciente pasa al ritmo sinusal, que con un buen tamizaje a los que le hacemos eso siempre van al ritmo sinusal la gran mayoría de las veces, lo reevaluamos en 3 meses para decidir cuál es la estrategia de ablación. Muy bien. Entonces, los 4 pasos. Anticoagulamos por 4 semanas, eco transesofágico luego de las 4 semanas con el anticoagulante, cardioversión eléctrica máximo 48 horas posterior y reevaluamos en 3 meses. Y algo muy importante, luego de esto, hasta la reevaluación se debe mantener el anticoagulante. Así el chat sea 0. En estos 3 meses, usted va a evaluar si lo sigue, si tiene un chat más de 1 o de 2, según sea hombre o mujer, la anticoagulación es de por vida. Eso no se lo puede quitar nadie. ¿Okay? ¿Por qué la anticoagulación con la fibrilación auricular es de por vida? Yo les pongo este símil siempre. Yo tengo un paciente hipertenso que tiene 3 fármacos antiarrítmicos, bien controlado, se toman sus 3 fármacos, su presión está siempre bien. ¿Dejó de ser hipertenso? Es un hipertenso controlado, porque se toma su fármaco. Un diabético que siempre que le hago la glicemia está normal porque hace su dieta, ejercicio, hace su fármaco, porque tenga la glicemia normal, la hemoglobina y glicosidad normal, ¿dejó de ser diabético? No. Bueno, es diabético para el resto de su vida. Lo mismo pasa con el paciente con fibrilación auricular. Va a ser un paciente con fibrilación auricular el resto de su vida con el ritmo sinusal. La fibrilación auricular, la única fibrilación auricular que se cura es la fibrilación auricular paroxística
en pacientes jóvenes, cuando hacen su primer episodio de fibrilación auricular. Ese es el paciente que hay que hacerle la ablación para que no la siga así. Pero ya después que su FA hubo que hacer el control del ritmo, va a ser un paciente con fibrilación auricular el resto de su vida. ¿Okay? Veamos la cardioversión desde adentro, ya el doctor Villor se las montó. Fíjense cómo aquí hay mucha aurícula, poquito ventrículo, y pasamos otra vez al ritmo sinusal. ¿Okay? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, pasarlo de este desastre en las aurículas con un choque eléctrico a esto organizado otra vez. ¿Okay? Y esto, el corazón de los pacientes se lo va a agradecer, porque es de lógica que un corazón así no puede ir bien. ¿Ok? Bueno, aquí estamos en ritmo sinusal otra vez. Entonces recapitulemos. Todos los años hay 80.000 pacientes con fibrilación auricular en República Dominicana. Lo primero que hay que hacer con el paciente es anticoagular. Lo segundo es anticoagular y lo tercero es anticoagular, y siempre hay que anticoagular si el paciente tiene indicación, siempre anticoagular. Lo cuarto, toda FA es un potencial accidente cerebrovascular, y tratar siempre de llevar a ese paciente a ritmo sinusal. ¿Okay? Muchas gracias. Y como reflexión final a lo que hemos hablado hoy, lo que habló el doctor Villar y lo que hablé, fíjense esto: no esperen que las arritmias les lleguen, busquen las arritmias, búsquenlas, porque está escondida. 40% de los pacientes con fibrilación auricular son asintomáticos. ¿Okay? Búsquenlas, porque acuérdense que entre fibrilación auricular lo que hay es un paso para la ACV. Bueno, ahora para concluir tenemos una dinámica. Ustedes vieron que cuando llegaron se les puso esto de diferentes colores, ¿no? ¿Verdad? Entonces agrúpense por los colores. Los rojos con los rojos, los verdes con los verdes. Agrúpense por los colores. De este lado estamos los azules. Los azules de este lado. Los azules. Venga, los azules. Los azules de este lado. Como el mar, azul. Siéntense aquí los rojos. Estamos amarillos. Ok, pero siéntense. Aguilucho, para allá. Aguilucho, para allá. Sentado. Miren aquí. Los verdes, vengan aquí. Los verdes, Cuando están siéntense las aquí. cosas muy de cerca, es de lejos. Azul, claro. Y previsión. Está bien. Y previsión. Entonces, ahora llamamos al doctor Villar. ¿Dónde está el doctor Villar, que nos va a presentar un caso clínico y vamos a ver quiénes ganan, ¿no, verdad? ¿Dónde están los aguiluchos? Los aguiluchos son pocos. Pero allí no, son muchos también. El presidente se Yo de creo que que menos Duquela. son los verdes. Es que los estrellitas son menos. Como si fuera liceísta, yo soy lindo. ¿Tú eres aguilucho? Pues vamos a mandarte para allá. olvídate. ¿Eh? ¿Ves la casa? Porque Déjame ver qué pasa con Claro, el doctor. las estrellas. Hasta Liniero es liceísta. Sí. Yo soy, allá en Venezuela, de los gloriosos Leones del Caracas. Son rojos. ¿Ah? Rojos. No, esos son negros con amarillo. Pues tú eres aguilucho. Tú eres aguilucho. Entonces yo dije que aquí iba a ser de las personas que me invitaron la primera vez al play. Y me invitó uno del liceo y dijo, oh, pero esto también lo llaman los gloriosos. Este es mi equipo. Yo soy un enfermo de béisbol. Un enfermo.
Ah, no, pero deja Villar aquí, Ari se queda con nosotros. Yo le puedo decir que porque no me ha dado tiempo de prepararla con mala fe. Fue muy poco tiempo. Entonces son preguntas muy fáciles. Eso fue algo entre Borges y Villar, porque yo volteo y no veo Villar, no veo la computadora, y lo que pensé, bueno, uno de los pacientes que tenemos ingresados se puso malo y Villar se fue. Estoy bien, pero Villar no me ha escrito nada. Después tomaron, fue que estaba escribiendo eso. Me imagino esto y de verdad que la hago con mala fe. No con mala fe, como llegan los pacientes. La realidad. Con trampa, con trampa. No sé cuál es la temática que van a utilizar. No, presenta el caso. Presenta el caso y la pregunta. Y votará. El grupo que tiene que levantar la mano, ¿no? ¿Verdad? Para responder, el grupo que tenga por preguntas positivas se va a ganar una medalla de esta. Yo creo que pueden sacar el empate. 4 preguntas, doctora, la otra vez empate. Mire, es muy fácil. Antonio tiene 88 años de edad, pesa 45 kilos, es un poquito, ¿verdad? Sí. No. Paciente de 88 años, un poco frágil. Está bien, Tiene antecedentes de hipertensión y diabetes. Es fumador actualmente. Está en tratamiento con bisoprolol, metformina. Acude por un cuadro de palpitaciones. Un ecocardiograma con disfunción diastólica grado 1, hipertrofia concéntrica. FEBIN 56. Tiene unos clínicos prácticamente normales. ¿Y cuál sería su conducta respecto a este paciente? Si usted quiere agregarle un medicamento, usted le va a poner verapamil, diltiazem, un ACO, warfarina, propafenona, metoprolol, o usted prefiere ponerle copidogrel, ya que warfarina y los ACO en este paciente tienen un alto riesgo de sangrado, que es viejo, que es envejeciente, que es débil y que el paciente tiene 80 y tantos de años. Ya, yo voy a echar la mano primero. Y esto, yo no sé nada de esto, Villar tampoco sabía, esto lo acaban de poner. Pero este caso da por lo menos para discutir con evidencia como 3 horas. Ese caso. Entonces vamos a verlo. Y les repito aquí estos datos, créeme, tiene 88 años, Lo vamos a hacer en 10 minutos. 45 kilos, pesa poco, diabético, fumador, hipertenso. Vuelve y repite. ¿Qué fue? Yo sé. Que repite. Que repita la pregunta. ¿A qué ustedes consideran? Ustedes a este paciente le van a poner verapamil, diltiazem, quiere ponerle un ACO, quiere ponerle warfarina, quiere ponerle propafenona, quiere ponerle además metoprolol, además del viso, o usted dice, cónchale, yo quiero anticoagularlo, pero está muy viejito, está muy flaco, está viejo, le voy a poner clopidogrel. ¿Qué expectativa de vida? O sea, como este paciente, para uno tomar una conducta, hay que saber, está encamado, cuál es su capacidad, cuánto Freddy está como nosotros. Usa bastón, está frágil. Bueno, imagínate. Él dura gran parte del día así en cama, tiene 88 años, pero usa bastón, pero camina con bastón. Sí, es un paciente frágil. ¿Qué lo va a hacer? Es un paciente frágil. Con el bajo peso y la edad, ya ustedes dieron cuenta que es un paciente frágil. Los primeros son los estrellistas, vamos. que un paciente es difícil de uno tomar una conducta. Claro. Porque cualquier cosa que haga puede ser el remedio peor que la enfermedad. ¿Ok? Entonces hay que ser muy ingenioso para tomar una decisión. Tiene factores de riesgo para hacer el cambio. Pero por otro lado, por su fragilidad, tiene alto riesgo de sangrar. Correcto. Ya se puede considerar un riesgo de sangrar no contribuirá a la anticoagulación. Así que este paciente tiene si tiene unos familiares
puñones, que dicen, no, doctor, yo quiero que me hagan algo a mi papá. Hay que yo le haría Dale algo, mandalo. anticoagulación, pero a dosis máxima, a 45 kilos. Yo dije, La respuesta es una de esas que está ahí. Claro. Todo el seguimiento que tú le ¿Qué fue lo que dijo? Y lo amarillo, lo amarillo. Los amarillos dicen la C. Y los azules. Los azules. Buenas tardes, doctor Castillo. En este caso, según hemos visto, una manera que hace por lo menos en residencia es descartando una por una, entonces vamos a hacerlo rapidito y corto. Verapamil-Liptiacen, antagonista del canal de calcio no hidroxipidilínico, que se podrían utilizar para el control de frecuencia, aquellos que tienen falla preservada principalmente o no tienen insuficiencia cardíaca. Warfarina es un anticoagulante bueno, pero tiene sus indicaciones específicas. En este caso no queremos controlar el ritmo, tiene una buena frecuencia, por lo tanto el metoprolol no se lo vamos a agregar, ya tiene un beta bloqueante. Clopidogrel ya vimos que no tiene ninguna indicación de fibrilación auricular, por lo tanto le agregamos la respuesta C, y aunque el paciente sí es un poco frágil, la guía habla de un peso menos de 60 kilos, realmente pensaba que era 80, doctor, no 90. Que decía, no, pero en la edad, entonces la respuesta más correcta, el grupo azul lo ganó con la C, por eso Mire, yo sí estoy totalmente. Hay que hacer aclarar algo. Es verdad que la respuesta correcta y la ideal en ese paciente sería un ACO. Pero la pregunta más correcta todavía, porque no solo sería un ACO, ¿cuál de los ACO y a qué dosis ese ACO? Tiene que buscar el perfil que le va a poder hacer para ese paciente. El doctor lo acaba de decir. ¿Y a qué dosis le va a poner el fármaco? Ahorita va que le ponen Navigatran. Mira, fíjense, el doctor dijo algo que es la verdad verdadera. Yo tenía un profesor en mi residencia, cuando pasamos visita, ya se pasa visita con el paciente, decía, en esos casos tú tienes que tener tu algoritmo. Y el algoritmo es el siguiente: esos pacientes viejitos así, usted lo agarra y le ve las uñas, ve si huele rico. Si ese huele rico, ese tiene cuarto, ese lo quiere. Exacto. Así pesa 40 kilos, así. Ahora, cuando tú lo ves todo, no, ese no lo quieren, ese están buscando que ese pobre señor se vaya ya para que lo haga. Así Y así. Pero esa evaluación hay que hacerla. Y cuando yo vi eso, esto da para mucho. Porque ahora hay un debate. La respuesta es esa que está diciendo Castillo y que está diciendo el doctor Millar. Apixaban, como habíamos hablado, a mitad de la dosis. Sin embargo, hay estudios que se han hecho tanto con Rivaroxaban como con Apixaban con la dosis completa y les ha ido bien. Cuidado. Así como también han hecho estudios con Rivaroxaban, Apixaban y con Indoxaban en pacientes sin estas características, con características normales, vamos a llamarla así, a la mitad de la dosis también, y les ha ido bien también. Lo que pasa es que no han sido estudios que se han publicado más grandes, no se han hecho más grandes, porque eso no le conviene. O sea, ¿qué conviene que yo le dé la dosis de 20 a la dosis de 15? Y como estos casos son muy pocos, el debate está ahí, pero la indicación es esa: Apixaban a mitad de la dosis. Perfecto. Es decir, que nadie ganó. ¿Sabe qué? Yo le voy a decir, lo puedo decir yo puedo ser el juez. Para mí ganó allá el doctor, que fue el que hizo que nadie descarta para Castillo, porque dio la explicación. Saben que las cosas a veces no son tan sencillas.
Porque yo estoy muy de acuerdo con algo que dijo el doctor y es el juicio clínico, porque no todo el paciente tiene para comprar la pieza baja. Exacto. Ese es otro motivo. No todo el mundo puede. Y otro factor que es sumamente importante valorar es que en este paciente no se lo puse, y es que recuerden que el Hasplay tiene factores que son modificables para el riesgo de sangrado. O sea, que si el paciente tiene factores que son modificables, son nuestra responsabilidad de tratar de modificarlo para disminuir la probabilidad de sangrado en ese paciente. ¿De acuerdo? Entonces, mi segundo paciente aquí, Juan Pérez, 50 años, no tiene antecedente, dice. Recientemente, hace 3 meses, fue a un médico por un cuadro clínico de palpitaciones y disnea de esfuerzo. Y ese médico le trató con bisoprolol 2.5. Pasartán más Cubitril 12.50 cada 12 horas, espironolactona 50 miligramos cada 24 horas, le puso DAPA y furosemida, y él acude a ustedes por una segunda opinión. Ustedes le van a hacer paraclínicos que están normales, un ecocardiograma que reporta la fracción de eyección en 38% y un Holter con 20.000 complejos ventriculares prematuros, y ese es el electrocardiograma que ustedes le realizan al paciente. Electrofisiología para ese paciente. ¿Cuál es su recomendación? Agregan amiodarona, optimizar el tratamiento de base de la insuficiencia cardíaca, Está bien. un Holter control en 3 meses, o usted indica una ablación del complejo ventricular prematuro. Yo iba a ponerle una pregunta, yo iba a hacer otra pregunta. Yo le iba a preguntar ¿es que el PVC indujo a disfunción sistólica o es que la disfunción sistólica está presentando los PVC? Pero me lo encontré más difícil. Podría ser. ¿Cuál es la respuesta? Ablación. Señores, indiscutiblemente es ablación. Y es ablación en los siguientes 2 escenarios. Si tienes un paciente Optimizado en falla cardíaca, de base, que lo tiene como falla cardíaca, y tiene ahora ese paciente alta carga rítmica por PVC, esa falla cardíaca se va a empeorar por los complejos ventriculares prematuros. Ya lo sabes. Entonces tendrás una falla cardíaca empeorada por complejos ventriculares prematuros. Como también perfectamente puede tener el paciente que los complejos ventriculares prematuros fueran lo que indujeran el paciente en una taquimiopatía inducida por los PVC. Taquimiocardiopatía. Perfecto. Pues Cabe ya pasamos. destacar algo que no habíamos conversado. Hablamos que la alta densidad es más de 10%. Sin embargo, cuando el paciente está en falla, esa densidad es menor. Se dice que hasta 2.500 PVC, o sea, un 2.5%. Es un factor, es un gatillo. Fíjense por qué. La mayoría de las contracciones, esas contracciones, por eso es que el término extrasístole no se debe usar. Lo usamos porque es común, así como usamos el de arritmia, que tampoco arritmia es un término que etimológicamente es correcto. La mayoría de los pacientes con complejos ventriculares prematuros, por eso es que le decimos complejos ventriculares prematuros y no extrasístole, ese complejo ventricular prematuro no genera una contracción. Entonces el paciente está bradicárdico. Cada contracción de esa, entonces yo tengo un paciente en falla que mantiene el ritmo, la fórmula de gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen latido. Si tengo el volumen latido disminuido, tengo que aumentar la frecuencia cardíaca para mantener mi gasto. Si yo entonces bajo la frecuencia cardíaca, además le tengo que dar beta bloqueante porque está en falla, entonces este paciente va a estar más sintomático. ¿Okay? Entonces, el problema de cuando el paciente tiene menos de 6.000 PVC es que es muy difícil mapearla, aunque ahora con los nuevos navegadores se pueden mapear. Pero que tenga 6.000 con falla es un candidato para la ablación. 6.000 con falla y sintomático. Antonia tiene 35 años, no tiene ¿Y que antecedentes. ganó la pregunta? Oh, ya. En general, un punto a todo. No dejaron hacerla difícil. Vinieron a la clase. Claro. Antonia tiene 35 años, no tiene antecedentes. Asintomática, una evaluación prequirúrgica, cirugía plástica. El paciente quiere hacerse una abdominoplastía, magna liposucción y sus cosas, implante de mama, y va a 3 por 1. Como ustedes le llegan, al 3 por 1. ¿Quién cirujano dijo que se lo va a hacer? Esos cuartos están ahí. Le hacen paraclínicos normales, ecocardiograma normal, radiografía normal, vitales normales,
ese es el electrocardiograma, véanlo y díganme qué ustedes dicen. ¿Autorizan la cirugía? ¿Niegan la cirugía? ¿Le piden una prueba de esfuerzo o le piden un estudio electrofisiológico? Le piden un estudio electrofisiológico. Tiene un olfato, sí, claro. Con La D. Yo la suspendo. No se suspende hasta que se aclare. Ay, verdad, Hasta que se aclare. le montan de los Tú le mandas a su guardia y hace eso. ¿Qué más? Entonces, aquí dijeron una prueba de esfuerzo, allá el estudio electrofisiológico. Dijimos que tiene un mol, hay que suspenderle la cirugía. Hay que suspenderla. Hay que suspenderla. Ok. La B, le van a negar la cirugía. Hasta que se le hagan los estudios. ¿Sabe que es dilemático cuando usted le dice a una paciente no te puedes operar? Claro. Bueno, hay un Pero proceso. cuando se muere, que te buscan y al anestesiólogo. ¿Y usted? A mí me enseñaron, existen muy pocas condiciones cardiovasculares por las cuales una cirugía se niega. Se pueden contar con una mano. Lo que muchas veces hay circunstancias que hay que resolver antes de la cirugía. Exacto. Y muchas veces no estamos para negar la cirugía, sino para dar las recomendaciones que el procedimiento tenga el menos riesgo de complicaciones cardiovasculares posible. Porque son muy pocas. Una estenosis aórtica, opera una estenosis aórtica y después resuelve lo otro. Y si es severa. Y si es severa. Si es severa la terapia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Ustedes son los jueces. Mire, ¿qué dice lo amarillo? Lo amarillo está bien. Lo amarillo está bien. Unos muchachos que estudian tanto, todos son referentes. Duque. Obligados. Ya se ha hecho, no está resuelto. Se pregunta Paciente de la condición, que son varios procedimientos juntos que le van a hacer, que van a requerir una anestesia prolongada y es necesario la para así poder conseguir cualquier problema en la cirugía y eventualidad. Ok, ¿y los azules? No se niega, uno da riesgo, no dice apto o no apto, se da un riesgo diurno de eventos cardiovasculares utilizando la escala de riesgo, el índice índice cardíaco realizado del por Lee. El tipo de cirugía también te daría un riesgo, pero no sé, lo único que yo